¿Qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Noel Ira Serrano, del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a ver del tema gráficas de control por variable. Los temas sugeridos son gráficas de control, tipos de datos para gráficas de control estadístico de procesos y análisis de capacidad. Todo esto de la materia de control estadístico de la calidad impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Vamos a hablar un poco de lo que son las gráficas de control, donde dice que una gráfica de control es una herramienta estadística utilizada para monitorear la variable de un proceso a lo largo de un tiempo. Es comúnmente empleada en el control de calidad para detectar y prevenir problemas o desviaciones en los procesos de producción y así garantizar que se mantengan dentro de límites específicos. Fue desarrollada por Walter A. Seward en los años 20 y es una de las bases de los métodos de calidad modernos. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una gráfica de control, el cual contiene una distribución o dispersión de los datos, un límite de control, una línea central, un límite inferior, la cantidad de muestras y cómo se están manifestando en el proceso. Aquí nos muestra, estas son las medidas de las muestras. ¿Qué incluye una gráfica de control? Como ya lo decíamos, una línea central, como esta, una línea central que representa el promedio o el valor esperado del proceso. Esta sería la línea central. Esta es la línea central de todos los valores, es la media de todos estos valores. Límites de control superior e inferior. Indican el rango de variación aceptable del proceso. Estos límites se calculan a partir de la desviación estándar del proceso y suele estar a más o menos 3 desviaciones estándar de la línea central. Aquí estamos viendo cómo a partir de la línea central se genera el límite superior y el límite inferior. En este caso se está viendo que hay dos datos de la muestra que están por encima del límite superior. Una gráfica de control identifica las causas comunes y especiales. Las causas comunes son variaciones naturales y esperadas en el proceso. Las causas especiales son variaciones inusuales o no esperadas y suelen indicar un problema específico que debe corregirse. Monitoreo de estabilidad. Si el proceso está dentro de los límites de control, se considera estable. Si se observan puntos fuera de los límites o patrones irregulares, es una señal de que el proceso podría necesitar algunos ajustes. ¿Cuáles son los tipos de control de gráficas? Existen las gráficas de control para variables, para datos medibles y continuos como la longitud, el peso o el tiempo, por ejemplo. Y estas son las gráficas XR y XS. Gráficas de control para atributos, para datos cualitativos y no cuantitativos, como defectos o unidades defectuosas. Las gráficas que incluyen esto sería la gráfica P, gráfica NP, gráfica C y gráfica U. La ventaja que nos dan las gráficas de control o nos ayudan a detectar problemas de calidad antes de que impacten en el cliente. Nos ayudan a mejorar la comprensión del proceso y nos facilitan la toma de decisiones basada en datos. Es decir, con los datos que tenemos podemos tomar la decisión de continuar con el proceso o pararlo en ese momento si es que hay alguna anomalía detectada. Un proceso es estable si no contiene ninguna variación por causas especiales. Solo está presente una variación por causas comunes. Las gráficas de control y gráficas de corrida ofrecen ilustraciones adecuadas de la estabilidad o inestabilidad de un proceso. Un proceso debe estar estable antes de evaluar su capacidad o iniciar las mejoras. Aquí podemos ver en este ejemplo que la tendencia o las dimensiones parecen estar estables porque no viola ninguna de las 8 pruebas de la gráfica de control. Es decir, todas están dentro de los límites, la línea central, los límites superior, límite inferior y todos los datos se muestran dentro de los límites de control. Pero existe también este proceso como por ejemplo este, que es un proceso no estable ya que viola varias de las pruebas de las gráficas de control. Es decir, que los datos
van de un extremo al otro sin pasar por la línea central, o que se repiten una tendencia de varios números en forma ascendente, ya sea o descendente. Entonces también esa es una de las reglas que existen dentro de las gráficas de control. Siguiente tema, tipos de datos para gráficas de control. Los tipos de datos que se utilizan en las gráficas de control se dividen principalmente en datos de variables y datos de atributos. Cada tipo tiene sus características y aplicaciones en el control estadístico de procesos, y el tipo de dato determina el tipo de gráfica de control adecuada. Datos de variables. Los datos de variables son aquellos que se pueden medir en una escala continua y representan características cuantitativas. Ejemplos comunes son la longitud, el peso, el tiempo, la temperatura y el volumen. Estos datos permiten obtener una precisión detallada del proceso y por lo tanto se usan para identificar variaciones pequeñas en un proceso. Las gráficas de control para datos de variables, gráfica X promedios y R de rangos, se usan cuando se toman subgrupos pequeños, generalmente 2 a 10 muestras, en intervalos regulares. Las gráficas de X y S, X promedios y S de desviación estándar, se usa cuando el tamaño de los subgrupos es mayor y se emplea la desviación estándar en lugar del rango. Gráfica de valores individuales y de rango móvil MR, ideal cuando solo se dispone de una medición por muestra o cuando es costoso obtener un tamaño de muestra mayor. Se usa para monitorear los cambios individuales de cada punto de datos. Datos de atributos. Los datos de atributos son datos discretos que reflejan la presencia o ausencia de una característica específica, como contar defectos, errores o determinar si una unidad es aceptable o defectuosa. Estos datos no se miden en una escala continua, sino que se clasifican en categorías. Gráficas de control para atributos. Gráfica P. Se usa para controlar la proporción de unidades defectuosas en un proceso, adecuada cuando el tamaño de la muestra varía. Gráfica NP. Es similar a la P, pero se usa cuando el tamaño de la muestra es constante, monitoreando el número de unidades defectuosas. Gráfica C. Se emplea para contar la cantidad de defectos por unidad cuando el tamaño de la muestra es constante. Ideal para monitorear defectos por unidades en situaciones con conteo uniforme. Gráfica U. Similar a la gráfica C, pero se usa cuando el tamaño de la muestra no es constante, monitoreando la tasa de defectos por unidad. ¿Cómo elegir la gráfica según los datos? Las gráficas para variables continuas se pueden utilizar las gráficas XR, XS o IMR. Y para variables discretas o categóricas se pueden utilizar las gráficas P, gráfica NP, gráfica C o gráfica U. Esta clasificación permite monitorear los procesos adecuadamente según la naturaleza de los datos, ayudando a identificar rápidamente las variaciones fuera de control y asegurar que los procesos se mantengan dentro de los estándares de calidad. Nuestro siguiente tema, control estadístico del proceso. El control estadístico del proceso es una metodología basada en herramientas estadísticas para monitorear, analizar y mejorar la estabilidad y capacidad de un proceso productivo. Su objetivo es asegurar que los procesos se mantengan bajo control y por lo tanto produzcan resultados consistentes, minimizando la variabilidad y mejorando la calidad de los productos o servicios. Los componentes del control estadístico del proceso son estabilidad del proceso. Un proceso estable es aquel que opera de manera consistente en el tiempo, sin variaciones significativas ni imprevistas.
El control estadístico del proceso ayuda a detectar y eliminar la variación fuera de lo común o causas especiales para alcanzar y mantener la estabilidad. 2. Variabilidad del proceso. La variabilidad del proceso es natural en cualquier proceso. Puede deberse a causas comunes, como son las variaciones esperadas inherentes al proceso, o causas especiales, como los problemas específicos o variaciones inusuales. El control estadístico del proceso permite distinguir entre estas causas y actuar solo en las causas especiales para mejorar la eficiencia sin intervenir en la variación natural del proceso. 3. Capacidad del proceso. Una vez que el proceso está estable, se evalúa si su variabilidad se encuentra dentro de los límites aceptables para cumplir con las especificaciones del producto. Se calculan índices de capacidad como el CP y el CPK para evaluar si el proceso es adecuado para producir resultados dentro de los estándares de calidad requeridos. Herramientas del control estadístico del proceso. El control estadístico del proceso emplea una serie de herramientas estadísticas, entre las cuales destacan las gráficas de control, que sirven para monitorear la variabilidad de un proceso y detectar cualquier desviación significativa, con grupos de datos variables, como los gráficos XR y XS, y para atributos como los gráficos P, NP, C y U. Los índices de capacidad lo indican los índices CP y CPK, que cuantifican la capacidad de un proceso estable para cumplir con las especificaciones requeridas. ¿Qué mide el CP? El CP mide la relación entre la variabilidad natural del proceso y el rango de la especificación, mientras que el CPK toma en cuenta qué tan centrado está el proceso, mostrando si el proceso se encuentra lo suficientemente cerca de la media del objetivo. Otra de las gráficas o herramientas del control estadístico de proceso es el diagrama de Pareto, que nos ayuda a priorizar problemas o causas de defectos, enfocándose en lo que generan mayor impacto para dirigir los esfuerzos de una mejora. Otra de las herramientas que se utilizan en el control estadístico del proceso podría ser el diagrama de causa-efecto, o mejor conocido como de Ishikawa o espina de pescado. Estas gráficas facilitan el análisis de causas y efectos para identificar las posibles razones detrás de una variación o problemas de calidad. ¿Cuáles son los beneficios del control estadístico del proceso? Pues nos ayuda a reducir los defectos, identificar y corregir causas especiales, reduce la cantidad de productos defectuosos, nos permite una mejora continua. El control estadístico del proceso nos facilita un ciclo constante de monitoreo y mejora en los procesos. Nos ayuda a aumentar la eficiencia. Un proceso controlado reduce costos al minimizar el trabajo, el desperdicio y las variaciones. El control estadístico del proceso también nos ayuda a satisfacer los requerimientos del cliente. Al cumplir con los estándares de calidad más altos, se asegura que el producto o servicio cumpla consistentemente con las expectativas del cliente. Los pasos para implementar el control estadístico del proceso son los siguientes. 1. Identificar un proceso a controlar. 2. Recopilar datos del desempeño del proceso. 3. Seleccionar y construir la gráfica de control adecuada según el tipo de datos. Establecer los límites de control y definir criterios de actuación, que por lo general los límites de control nos los dan las especificaciones del cliente. Monitorear el proceso y registrar los datos en la gráfica de control. 6. Interpretar los resultados y buscar causas cuando se detecten puntos fuera de los límites de control. 7. Tomar acciones correctivas si se identifican causas especiales. Y 8. Repetir el proceso para asegurar que el proceso se mantiene controlado. El control estadístico de proceso no solo se aplica en producción industrial, sino que también es ampliamente utilizado en servicios, administración y cualquier área que busque optimizar su desempeño a través de la mejora de los procesos.
Otro de los temas es el análisis de capacidad. ¿Qué es el análisis de capacidad? El análisis de capacidad es una técnica dentro del control estadístico del proceso, que evalúa si un proceso es capaz de producir productos o servicios que cumplan consistentemente con los requerimientos especificados por el cliente o los estándares de calidad. Este análisis se centra en verificar si la variabilidad inherente del proceso se encuentra dentro de los límites de especificación definidos, lo cual permite determinar si el proceso es adecuado para cumplir con las expectativas de la calidad. Los componentes del análisis de la capacidad son: para llevar a cabo un análisis de capacidad es fundamental considerar los siguientes elementos. Especificaciones del producto. Las especificaciones del producto definen los límites de especificación, los límites superior y los límites inferiores, que son los rangos aceptables dentro de los cuales deben estar los resultados de nuestro proceso. 2. La distribución del proceso. Normalmente se asume que el proceso sigue una distribución normal, aunque también se pueden aplicar otras distribuciones dependiendo del tipo de datos. 3. Índices de capacidad. Son los métricos que cuantifican la capacidad de un proceso. ¿Cuáles son esos índices o cuáles son los principales índices? Conocido como CP. El CP mide la capacidad general del proceso comparado a la variación total con el rango de especificación, sin considerar si el proceso está centrado en el objetivo. Es decir, que podemos tener una muestra con un CP alto, pero si no está de acuerdo a la muestra, pero si no está dentro de los límites de control, pues ahí puede reducir la capacidad del proceso. CPK evalúa tanto la variación total como la posición de la medida respecto a los límites de especificación, indicando si el proceso está centrado y dentro de las especificaciones. Este tipo ya lo que evalúa es en dónde está el muestreo y si está centrado dentro de los límites de especificación. Es decir, aquí sí podemos observar si nuestro proceso es de capacidad o no. Y el CPM, que evalúa la capacidad en función de la distancia de la media del proceso al valor objetivo, útil cuando es importante que el proceso esté cerca de un objetivo específico. Los cálculos de los índices de capacidad son los siguientes. El CP calcula o nos dice que es igual al límite superior menos el límite inferior, todo esto dividido entre 6 sigma. La interpretación de este índice muestra qué tan amplia es la variación del proceso en relación con el rango de especificación. Si CP es mayor a 1, significa que el proceso tiene la capacidad de cumplir con las especificaciones. Pero si el CP es menor a 1, el proceso es incapaz de producir consistentemente dentro de los límites. Es decir, que nuestro proceso no está controlado y que podemos tener problemas durante el mismo. El índice de CPK, que nos dice que es igual al mínimo que multiplicado por el límite superior menos U, todo esto entre 3 sigma, multiplicado por U menos el límite inferior, todo dividido entre 3 sigma. La interpretación de esto es considerar tanto la variación como el centrado de los procesos. Si CPK es mayor a 1, el proceso está dentro de los límites y centrado, mientras que un valor bajo de CPK, es decir, menor a 1, indica que el proceso no es capaz de cumplir las especificaciones o está desviado del objetivo. El índice de CPM es igual al límite superior menos el límite inferior, todo esto entre la raíz sexta de alfa al cuadrado más u menos t al cuadrado. Y la interpretación considera la distancia de la media al objetivo total, siendo ideal para procesos donde se exige la precisión. Aquí está una tabla con la interpretación de los índices de capacidad.
Cuando el CP, el CPK y el CPM son menores a 1, la interpretación es de que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones requeridas. Cuando el CP, CPK, CPM son iguales a 1, el proceso está justo en los límites de especificación, es decir, que está aceptable. Hay una ligera desviación, con una ligera desviación podría llevarlo fuera de especificación. El índice de capacidad CP, CPK, CPM es mayor a 1, quiere decir que el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones de la calidad. Si el índice de capacidad CP, CPK, CPM es igual o mayor a 1.33, generalmente considerado como un proceso capaz y seguro, es decir, con una mínima variación no saldrá de los límites de control, porque el número 1.33 nos da la confianza de que podemos seguir operando con una ligera desviación en nuestra muestreo. Aplicación y beneficios del análisis de capacidad. Nos ayuda a validar la capacidad del proceso. Se asegura que el proceso pueda cumplir consistentemente en las especificaciones, identificar áreas de mejora, indica si se necesitan ajustes para centrar el proceso o reducir la variabilidad. Nos ayuda a identificar áreas de mejora, donde se indica si se necesitan ajustes para centrar el proceso o reducir la variabilidad. También nos ayuda a optimizar los recursos y la calidad. Esto nos permite producir con menor desperdicio y satisfacer las expectativas de calidad de nuestros clientes. El análisis de capacidad es esencial para mantener un control adecuado y asegurar que los procesos cumplan con los estándares de calidad establecidos. A partir de aquí vamos a iniciar con lo que ya son los gráficos de control y ejercicios de gráficas XR. Entonces aquí tenemos una breve descripción de lo que es una gráfica XR, que se puede utilizar la gráfica cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, el rango del proceso a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Aquí tenemos un ejemplo. Sí, esta es la media de la muestra, es decir, todas estas son unas medias que están centradas en los límites superior y límite inferior, pasando por la línea central. Esta es la gráfica de rangos de las medias y observamos que también están dentro de los límites inferiores y superiores. Entonces, tenemos un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas, por lo que nos vamos a ir a Minitab para resolver este ejemplo. Entonces por aquí tenemos ya nuestros datos. Como lo dice
o lo plantea el problema, el ejemplo, que fueron 125 días tomando 5 muestras y se obtuvo la temperatura diaria durante esos 125 días, los cuales nos da una muestra de 625 datos de la máquina 1 a la máquina 5 y tomando la temperatura cada día. Entonces, teniendo estos datos, vamos a utilizar la gráfica de XR de esos 625 datos, utilizando la gráfica de estadística, control chart, variable chart for subgroups, y utilizamos la gráfica XBAR R. La vamos a usar aquí y aquí tenemos. Por aquí lo que queremos sería la temperatura, entonces pasamos la temperatura. Entonces recordemos que tenemos subgrupos de 5 máquinas, entonces aquí colocamos número 5 y en opciones de la gráfica podemos poner aquí en test, indicar todos estos para que nos dé o nos marque la gráfica si encuentra por ejemplo aquí 9 puntos en un mismo renglón o en el mismo lado de la gráfica o del mismo lado del centerline, que nos identifique y nos lo marque si que son los errores que se pueden identificar en las gráficas. 6 o más puntos en a row que cuando se van en incremento o decreciendo también es un error común para determinar si el proceso tenemos algún fallo o algún error en los datos. Y así estos son, por ejemplo, 14 puntos en alternativas arriba y abajo, que tampoco no es normal, y así sucesivamente. Entonces para eso nos sirve este test, para que nos indique en nuestro gráfico si hay algún detalle en los datos. Le damos que sí, ok, y le damos que sí. Okay. Entonces aquí ya tenemos nuestras gráficas. Entonces aquí en nuestro gráfico tenemos las medias. Estas son las medias de los 125 días. Entonces digamos que de los primeros 5 máquinas la media fue esta, que está por encima de la línea central. El segundo grupo luego bajó en el tercer grupo y así sucesivamente. Y aquí no nos arroja ningún dato extraño o fuera de control. Límite superior, que aquí nos lo marca en 26.9, y el límite inferior que nos lo marca en 22.6. Pero acá tenemos el XBAR de los rangos de estas muestras, es decir, de estos 5, los rangos que están aquí. Y tenemos un rango inferior o límite inferior de 0 y el rango máximo sería de 7.8, el límite superior. Aquí podemos ver que el rango en este sería como el 51, 52. De acuerdo, aquí sería el 51. Este rango quedó el más alto, casi se sale del límite de control. Y la mayoría está centrado, digamos que la mayoría están sobre la línea media o el rango de 3.6 de temperatura. Entonces, analizando esto, quiere decir que la temperatura está en control, y el planteamiento del problema nos dice que realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan los 125 días, y nos plantea que si está bajo control. Entonces podríamos decir que esta gráfica está bajo control o el proceso está bajo control. Bien, por aquí tenemos otro ejemplo que nos dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío mediante 1 megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales
se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces vamos a ver este otro ejemplo y realizar el ejercicio. Vámonos a Minitab. Bien, entonces ya tenemos por aquí los datos. Por aquí tenemos los datos, los cuales nos dice que son 125 días consecutivos en 6 máquinas y un total de 150 datos. Entonces son 6 máquinas por día y nos dice que son 125 días y tenemos un total de 750 datos. Entonces vamos a realizar nuestra gráfica de XR. Entonces aquí igual nos vamos a estadística, control charts for subgrupos y seleccionamos la X-bar R. Ok, igual aquí lo que queremos ver es la succión o presión. Tomamos eso y aquí le vamos a decir que son subgrupos de 6 de acuerdo a la muestra, subgrupos de 6. Entonces nos vamos a las opciones de la gráfica en test y marcamos todo igual para que nos marque si tenemos algún problema con los resultados o los datos que nos arroja la gráfica. Como lo mencioné, estos datos son los errores comunes cuando se grafican. Entonces le damos que sí y le damos que sí. Ok. Entonces aquí ya tenemos también nuestro gráfico de y por aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos dos números marcados en rojo. Aquí probablemente detectó 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 6 datos en el mismo lado y por eso nos marca que aquí hay un problema. Acá también nos marca un error que puede ser, este está fuera del límite de control. Estos serían las medias de los grupos, de los subgrupos. Entonces la línea central, tenemos la línea central en 3.94, el límite superior en 4.0 y el límite inferior en 3.89. Entonces aquí tenemos un dato fuera que es el dato de la muestra 67 y tiene un dato, una media menor al 3.89. Ahora, revisando la gráfica de los rangos, aquí tenemos los rangos que siempre van de 0 en incremento hacia arriba. Los rangos siempre se empiezan de 0. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga variación de 1, de 2, de 3, pero nunca hay números negativos. Por eso es de que el límite inferior siempre va a ser 0 en la gráfica de rangos. Y aquí también observamos que en la gráfica de rangos hay dos detalles. Ese sería la muestra, el grupo 94, que aquí también muestra 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos por debajo de la línea media. Entonces ahí se considera que hay algún problema, algún error y se tiene que someter a revisión. Entonces aquí por eso nos pone estos dos datos en rojo para que se tome en cuenta y se observe en el proceso a ver qué está pasando. Puede ser que los datos no se documentaron correctamente o que el proceso efectivamente tiene una variación no común. Entonces se tiene que revisar el proceso. Entonces este sería la gráfica XBAR XR. Vamos a seguir avanzando con el siguiente tema, que sería gráficas de control, pero para variables XS. Las gráficas XS pueden utilizarse las gráficas cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS, la media
del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas S para monitorar la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la gráfica XS. Aquí estamos viendo el peso y aquí podemos observar que todos los datos están dentro de los límites de control superior e inferior y cercanos a la media. Las gráficas de desviaciones, aquí también se observa que está el límite superior o límite de control inferior, superior y la media, y todas las desviaciones estándar están dentro de los controles y cercanos a la media de las desviaciones. Para ampliar esto tenemos un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos. Estos datos representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 datos. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a Minitab y ahí tenemos aquí los datos en Minitab. Ok, estamos aquí en Minitab. Estamos aquí en Minitab y el problema nos plantea y ver si está bajo control, y tenemos 50 días, durante 50 días consecutivos, la temperatura de 25 máquinas, por lo cual se obtuvo 1250 datos. Entonces tenemos aquí primer día 25, máquina 25, y son 1250 datos. 1250 datos. Entonces con esto vamos a hacer una gráfica XS. Para esto nos vamos a ir a estadística, control charts, variables subgrupos, y nos vamos a ir ahora a la XBAR S. XBAR S. Ok. Aquí seleccionamos y lo que queremos ver es la temperatura. Son subgrupos de 25 de acuerdo a la muestra. Son 25 máquinas. Y aquí vamos a cambiar igual en los tests, marcar todos como ya lo habíamos mencionado. Y le damos OK. Y le damos OK. Entonces aquí tenemos los resultados de estos 25 muestreos. Entonces aquí tenemos las medias de los subgrupos de los 25 datos. Es decir, aquí está la media de los primeros 25, los segundos 25. Y aquí estas medias están por debajo de los límites de control. Quiere decir que en este, que sería la muestra número 38, la media de los datos están fuera de especificación. Entonces aquí sería revisar esto. Pero si nos vamos a lo que es la gráfica de desviaciones, aquí nos puede decir que todo está bajo control. Y la 36, que vería siendo esta de aquí, está por debajo. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio.
que dice lo siguiente: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces vamos a ir al Minitab para ver cómo resolvemos este ejemplo. Entonces lo vamos a Minitab y ya tenemos aquí los 30 días de la muestra de 25 máquinas y la succión de presión en MPa. Entonces vamos a hacer una gráfica XS tomando estos datos. Nos vamos a estadística, control charts, variable y XS. Entonces aquí vamos a evaluar la succión en grupos de 25, tal y como se tomó la muestra de las 25 máquinas, y nos vamos a test y marcamos todo tal y como para que nos identifique en dónde podemos atacar los problemas. Le damos OK y le damos OK. Ya aquí nos arrojan, como habíamos mencionado, las medias, y acá tenemos las desviaciones estándar de esas medias. Entonces aquí la desviación estándar del primero es 25, del segundo. El límite de control superior está en .070. Entonces aquí tenemos varios datos que pueden estar por fuera de las desviaciones. ¿Sí? Aquí por ejemplo tenemos este dato que es del grupo de 21 de día 21 de las 25 máquinas. Tenemos de que aquí hay varios puntos los cuales tienen en forma ascendente, muy mínima, pero es una forma ascendente. 4040, 4046, 0408, 0411, 0411, perdón, 0437, 0445 y 043, lo cual nos indica que hay 6 puntos en orden ascendente. Entonces por lo tanto es un punto de observación en el cual hay que tomar medidas. Como les decía, acá están las medias de las desviaciones estándar por grupos. El límite superior quedamos que está en .070, en el inferior en .027 y la media de las medias está en .049. Las medias con referencia a la línea central, pues todas están centradas más o menos. Hay algunas que están dispersas, como por ejemplo esta con esta, que sería la muestra número la 14, y la 15 pues están muy dispersas. Lo mismo entre esta, que sería la 27, y la 28. Pero la única que presenta alguna anomalía pues sería la número 21, que es la que viene consecutiva de varios datos tanto del mismo lado o en ascenso, en forma ascendente. Entonces ese es un punto de observación que hay que analizar para ver qué se puede mejorar. Entonces aquí el ejercicio nos pide que si está bajo control. Entonces lo que podemos decir es de que está bajo control porque está dentro de los límites superior e inferior, al igual las desviaciones también está en control, pero nomás aquí una observación de este dato. Entonces, pero el proceso está en control. Entonces, por lo tanto, aquí terminamos este ejemplo, y ya por último, pues las bibliografías que utilicé para la
la teoría y los ejercicios pues tomados de la clase de control estadístico. Entonces con esto doy por terminado la presentación.